escuchan bien? Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a escoger vamos a tomar este cambio. XY más 2XY por logaritmo cuadrado de Y más Y logaritmo de Y de X más vamos a tomar esta ecuación diferencial. Aquí me sugieren un cambio. Me dicen use z igual a x logaritmo natural de y. Entonces, vamos a intentar aplicar este cambio a esa ecuación diferencial. Yo siempre mantengo las mismas estrategias y las mismas ideas, ¿verdad? Que he utilizado desde el inicio al momento de tomar un cambio de variable. En este caso, calculo el dz tal y como lo hemos hecho, ¿verdad? Con anterioridad. Por ejemplo, tengo dz es logaritmo natural de y de x más x entre y diferencial de y. Entonces, una vez que ustedes están aquí, ustedes deciden cómo trabajar la ecuación diferencial, porque más que todo es ir acomodando el diferencial con lo que tiene multiplicado. Voy a aprovechar la circunstancia voy a ir por aquí, por este camino. Si notan, tengo una X, tengo Y de Y. Aquí tengo X. Permítanme un segundo. Como les decía, tenemos X de acá y lo que me haría falta es 1 sobre Y. Entonces voy a sacar de común la X que tengo acá y voy a dividir todo entre Y. Entonces voy a tener X entre Y D de Y igual a dz menos Z entre X de X. ¿Por qué tomo Z entre X? Porque Z entre X es el logaritmo natural de Y. Entonces, si divido entre Y, me queda X más 2X logaritmo cuadrado de Y más logaritmo de Y de X más 2X logaritmo natural de Y más 1 X entre Y
diferencial de y igual a 0. Miren, al dividir entre y el primer coeficiente, noten que tengo una y de común en cada término. Entonces se va a eliminar y ahora tengo esto. Ya aquí estoy listo para aplicar mi cambio de variable. Aquí tengo entonces x más 2x z cuadrado x cuadrado más z entre x dx más 2z más 1 y luego dz z entre x dx igual a 0. Estoy ahí. Tendríamos x más 2z cuadrado entre x más z entre x menos 2z cuadrado entre x menos z sobre x de x más 2z más 1 de z igual a 0. ¿Qué hice? Z entre x negativo lo multipliqué por este factor y como tengo el de x de común lo saco. Entonces z entre x por 2z me queda 2z cuadrado sobre x. Luego menos z por 1 menos z entre x de x. Simplifico. Esto es x de x más 2z más 1 de z igual a 0. Variables separables. Integro. Y retorno. Y esta sería la solución. ¿Tienen alguna pregunta? No, listo, claro. Vamos a revisar otro. Este, por ejemplo, recuerdo que el cambio no estaba. 2. Este, por ejemplo, no tenía ningún cambio, no había una sugerencia ni nada. Entonces, la historia es qué puedo utilizar para resolver la ecuación diferencial de lo que ya conocemos hasta el momento. Ojo, como no hay restricción, ustedes pueden aplicar cualquier método, pero el objetivo es lograr aplicar un cambio de variable. Así que no piensen en otra técnica que no sea un cambio de variable. Se me olvidó hacer la aclaración. Es más que todo por el ejemplo. Ya al momento de su evaluación, recuerde que usted es libre de utilizar el método siempre y cuando vaya de acuerdo a lo que se ha visto en clase.
¿Alguna idea, jóvenes? Hay una sugerencia. ¿Recuerdan la exponencial que utilizamos ayer? En el cambio de variable que les mostré al final de la clase, casi. Sí. Ajá, con ese cambio de variable, cuando tomaron la exponencial, recuerde que el exponencial siempre va a aparecer multiplicando al diferencial, ¿verdad? Pero hay un detalle. La exponencial que tenemos nosotros aquí depende de la variable y. Eso quiere decir que aparecería multiplicando al de y, pero no hay una exponencial multiplicando al de y. Pero nosotros podemos multiplicar por una exponencial. Entonces, si multiplicamos por la exponencial, llegamos a la y de x igual a la y sobre x menos a la 2y. Si hago el cambio z igual a la y de z, me queda a la y de y. De z de x igual z entre x menos z cuadrado. ¿Qué tipo de ecuación diferencial obtuvimos? Bernoulli. ¿Correcto? De z de x menos 1 sobre xz igual a menos z a la 2. ¿Cuál es el cambio de variable para resolver esta? U igual a, Z a la menos 1, Lick. ajá. Ojo, miren que z a la menos 1, eso quiere decir que a la menos y también debería de resolvernos el problema. Entonces el cambio de variable no necesariamente es único. ¿Me explico? Porque usted se puede ir, si z a la y me resolvió, entonces z a la menos y me va a resolver, pero si lo logramos ver, podemos tomarlo como un cambio directo, ¿verdad? Entonces de aquí, d de u es menos z a la menos 2 de z. Multiplico todo esto por la ecuación diferencial. Tenemos menos z a la menos 2 de z de x más 1 sobre x z a la menos 1 igual a 1. Esto nos queda d de u de x más 1 sobre x u igual a 1. El p de x, 1 entre x, la integral de p de x es logaritmo natural del valor absoluto de x, u a la menos c más integral de 1 a la integral del logaritmo natural de x x a la menos 1 c más x cuadrado sobre 2 de aquí, y que esto es x, ¿verdad? La integral, me queda eso, regreso el cambio, u es z a la menos 1, o sea, e a la menos y, igual x a la menos 1, c más x cuadrado sobre 2. Y estamos ahí. Miren. ¿Tienen alguna pregunta de eso hasta acá?
¿Jóvenes? No, Lick. Bueno, otro par de ejercicios se los voy a agregar por aparte de sustituciones diversas. Entonces vamos a revisar la teoría de la segunda parte, ¿verdad? Del primer parcial. Lick, Sí, cuénteme. en ese ejercicio no podíamos usar el cambio de variable antes de multiplicar e a la y. Sí, pero lo necesita con el diferencial, a menos que lo despeje, Y si que lo despejamos sí, que para y. como tome, ajá, con un logaritmo o cómo. Sí, sí. Sí, es lo mismo. Y ahí Ujú, derivamos. ujú. Llega a la misma historia. La ecuación Ah, bueno. diferencial creo que no le cambia. Vamos a ver. Después lo voy a intentar. Sí. Gracias. Sí, porque le va a quedar logaritmo natural, le va a quedar 1 entre z. Y cuando lo multiplique, sí, lo mismo queda. Porque el de y le va a quedar dz entre z. Y cuando lo multiplique, le va a quedar z por entre x menos z cuadrado. Lo mismo es. Lo mismo, lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les muestro el ejercicio o puedo avanzar. Avanza, Lick. Bueno, entonces vamos a revisar un poquito de las ecuaciones diferenciales de orden superior, que es lo que necesitamos para la segunda parte del primer parcial, que ya prácticamente son dos cositas las que nos hacen falta. Uno que es reducción de orden y lo otro que es conocer la solución de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes de orden 2. Entonces, primero solo recordar el problema de valor inicial de orden n. A ver si recordamos. Aquí tenemos el problema de valor inicial de n-ésimo orden. Es una ecuación diferencial igualada a una función g de x. Es una ecuación diferencial lineal de orden n. Y n condiciones iniciales o restricciones. Ese es el problema de valor inicial. El teorema de existencia y unicidad para este tipo de ecuaciones diferenciales es este de acá. Es mucho más fácil, ¿verdad?, que el de primer orden. Decimos que sea a su n de x, a su n menos 1 de x, a su 1 de x, a sub 0 y g de x, continuas en el intervalo i. Y sea a su n de x distinto de 0 para toda x en ese intervalo. Si x igual a x sub 0 en cualquier punto en el intervalo, entonces una solución y de x del problema de valores iniciales 1, que se refiere a este que está aquí arriba, existe en el intervalo y es único. ¿Cuál es la condición? Que estas funciones tienen que ser continuas en el intervalo y. Si tanto los coeficientes como a lo que está igualado la ecuación diferencial son continuos en el intervalo i, aparte a sub n no es 0, porque de lo contrario no sería una ecuación diferencial de orden n, y para cualquier punto en el intervalo, entonces aplica que hay solución y es única. Eso para que lo tengamos pendiente. Entonces, eso es el teorema de existencia y unicidad. Luego está el problema de condiciones en la frontera, ¿verdad? O problema de valores en la frontera. A diferencia de condiciones iniciales, recuerde, condiciones iniciales, a mí me daban todo, por ejemplo, acá, en esta línea. Por decir algo, supongamos que esta línea es el x sub 0. Entonces, todo partía de la línea. Me daban la derivada, me daban la imagen, me daban la segunda derivada en el inicio. Con condiciones de frontera, sucede que nosotros conocemos restricción inferior y restricción superior.
Con eso conocemos en x sub 0 y en x sub 1. Podemos conocer imágenes, podemos conocer derivadas o podemos conocer condiciones mixtas, que es una mezcla de derivadas con imágenes. Condiciones mixtas no creo, son estas de aquí, ¿verdad? Y acomodando los valores de alfa, beta y gamma, así nosotros sabemos qué forma o de dónde salen estas condiciones. Por ejemplo, si beta 1 y beta 2 son 0, aparecerían estas dos condiciones de frontera. Si beta 1 es 0 y alfa 2 es 0, aparece esta de acá. Si alfa 1 es 0 y beta 2 es 0, aparece la primera, esta de aquí. Y si alfa 1 y alfa 2 son 0, aparece esta condición de acá. Entonces ahí tenemos las condiciones de frontera y estas últimas que son condiciones mixtas. Algo que tenemos que tener pendiente nosotros es que en esta primera parte del curso, bueno, sería en esta segunda parte del curso, nosotros vamos a buscar la solución de ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿A qué le llamamos ecuaciones diferenciales homogéneas? A aquellas que están igualadas a 0. Y las que están igualadas a una función no 0, las conocemos como ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, ya al finalizar este primer parcial, nos interesamos en las homogéneas, nada más en las homogéneas. Las no homogéneas quedan para el segundo parcial. Para estar claros con el detalle teórico de lo que andamos buscando, a nosotros nos interesa esta solución. Nos interesa calcular la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, para hablar un poquito de esta solución, tenemos que definir un par de cositas por ahí, ¿verdad? Ya luego vamos a indagar, vamos a retomar nuevamente esta misma teoría cuando terminemos las ecuaciones con coeficientes constantes de orden superior y estemos trabajando las no homogéneas. Entonces luego vamos a retomar toda la parte de las no homogéneas. Tenemos que tener pendiente esto porque luego en el segundo parcial lo vamos a tomar, los operadores diferenciales o el operador D. El operador D tiene esta relación, miren. Solo es notación más que todo, que la derivada enésima de y respecto a x es d a la ny. O sea que d cuadrado, en este caso, es la segunda derivada de y. Miren, aquí lo pueden ver. Para que lo asociemos, ¿verdad? Entonces, lo del operador diferencial, pues, solamente es conocer y tener claro este detalle, este último detalle de acá. Que la derivada de orden n de una función y es igual a d a la ny. El principio de superposición para ecuaciones diferenciales homogéneas. ¿Qué me dice el principio de superposición? El principio de superposición para homogéneas, ¿verdad? Recuerden. Me dice, sea Y1, Y2 hasta YK, soluciones para una ecuación diferencial homogénea de enésimo orden. En un intervalo I. Entonces, si todas estas son soluciones de la ecuación diferencial homogénea de enésimo orden, esta combinación lineal que ven construida acá también es solución de la ecuación diferencial. Donde C1, C2, CK serían constantes arbitrarias para formar una familia de soluciones, ¿verdad? De K parámetros en este caso. De este teorema se desprenden dos cosas.
Uno, que un múltiplo constante y igual a C1, Y1 de X, de una solución Y1 también es solución de la ecuación diferencial. Quizás un poquito más claro. Si Y1 es solución, una constante multiplicada por Y1 también es solución. Y dos, nosotros llamamos solución trivial a Y igual a 0. Entonces, Y igual a 0 es la solución a cualquier ecuación diferencial homogénea. O sea que todas las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen por solución trivial a 0. ¿Cómo vamos a construir la solución para una ecuación diferencial homogénea? Antes de hablar de soluciones, necesitamos recordar lo de independencia lineal, ¿verdad? Esto es lo mismo que ustedes vieron en vectores y matrices, solo que aplicado a funciones. En nuestro caso, decimos que un conjunto de funciones es linealmente dependiente en un intervalo i si existen constantes, no todas ceros, tales que podemos expresar a cero como una combinación lineal de las funciones. Esto ya lo sabíamos nosotros. Y cuando el conjunto es linealmente independiente es porque todas las constantes son cero. Entonces, eso ténganlo pendiente, recuerden. Entonces, otra forma de ver, ¿verdad? La independencia lineal es partir de, sería partir de la misma definición, es decir, este conjunto C1, C2, perdón, sería F1, F2, Fn es linealmente independiente si todas las constantes de la combinación lineal que se da aquí con cero, todas son cero. De lo contrario, es linealmente dependiente. Entonces, en cualquiera de las dos direcciones, pero esta es la definición. ¿Cómo nosotros verificamos si un conjunto de funciones dado es o no linealmente dependiente, ¿verdad? Entonces, para eso, nosotros definimos el Wronskiano. El Wronskiano es el que me permite a mí saber cuándo mi conjunto de funciones es o no linealmente dependiente. Este Wronskiano nosotros lo sacamos de esta misma ecuación. Miren. De esta ecuación de acá, la voy a remarcar. Si se fijan, el objetivo es determinar el valor de las constantes. Como yo quiero determinar el valor de esas constantes, C1, C2 hasta Cn, para un conjunto de n funciones, entonces tenemos lo siguiente. Podemos armar un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son C1, C2, Cn. Para eso ocuparíamos n-1 ecuaciones más porque ya tenemos una. Aprovechando el hecho que F1, F2 hasta Fn son funciones, entonces nosotros podemos generar n-1 ecuaciones derivando la primera función. Eso hace que en una segunda ecuación es C1 por F1', C2 por F2', C3 por F3' y así sucesivamente. Una segunda derivada, C1 por F1', C2 por F2', Cn por F2, sería Cn por F sub n bi'. Y esto le calculamos la derivada hasta orden n-1, porque ya tenemos una fila. Eso haría que nosotros tengamos n filas.
No sé si me captan esa idea o prefieren que se lo muestre. Jóvenes, Sí, le entiendo, Lick. ¿se entiende? Sí, casi no entendí. Casi no, No. ya le muestro. Pues la idea va más o menos así. Nosotros tenemos C1, F1 de X, C2, F2 de X, Cn, Fn de X, igual a 0. Yo quiero saber si mi conjunto dado es linealmente dependiente o linealmente independiente. Eso depende del valor que tomen las constantes desde C1 a Cn. Entonces, para saber el valor en vectores, pues no hay ningún problema porque esto me va a generar directamente un sistema. En polinomios me va a generar un sistema, pero con funciones la historia cambia. Entonces, con funciones nosotros nos auxiliamos siempre del álgebra lineal, pero mezclada con cálculo. Entonces yo ocupo un sistema de n ecuaciones porque ya tengo n incógnitas. Ya tengo una. ¿Qué significa? Que voy a derivar porque es otra manera de generar ecuaciones parecidas a esta, derivando toda la combinación lineal. Entonces, C1 F1' de X, C2 F2' de X, Cn F sub n' de X. Igual a 0. Una siguiente derivada. Bien. Miren. Luego de acá, lo llevo hasta la derivada de orden n-1. Y ya tengo desde aquí hasta acá n-1 ecuaciones. Y con esta, n. Si yo veo esto en forma matricial, yo tengo lo siguiente. Tenemos esto. En forma matricial, este sistema que tengo aquí arriba, lo vemos así. Entonces, esta matriz de acá es la matriz Gromskiana y si nosotros le calculamos el determinante a esta matriz, tenemos el Gromskiano. O sea que el Gromskiano, que lo denotamos como W de F1, F2 hasta Fn,
es igual al determinante Miren, entonces este determinante automáticamente se convierte en el determinante de esta matriz. Ahora, si se fijan, este sistema es homogéneo. Por ser un sistema homogéneo, siempre es consistente, porque si todas estas son ceros, el sistema se satisface. Entonces sabemos que en sistemas homogéneos siempre es consistente. O sea que en sistemas homogéneos nosotros podemos tener solución única o infinitas soluciones. Solución única, ¿cuándo tenemos en sistemas homogéneos? ¿Se acuerdan eso de vectores y matrices? ¿Cuándo un sistema homogéneo tiene solución única? Cuadrado, ¿verdad? Jóvenes, jovencitos, ¿cuándo un sistema homogéneo tiene solución única? Un cuadrado. Licenciado, cuando las soluciones son cero, todas. Sí, esa sería la solución, pero ¿cuándo? ¿Qué característica cumple el sistema? Creo que era Que las filas determinante son distinto de cero. linealmente... Ajá, Ah, correcto, también. correcto. Esa es la mejor opción, que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de cero, ¿verdad? Y si el determinante era cero, ¿qué pasaba con un sistema homogéneo? Tenía infinitas soluciones. Ajá, correcto. Entre ellas la trivial y algunas donde las soluciones o las componentes de la solución no eran cero, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros sacamos todo, porque miren, ¿quién es el determinante de esta matriz? El Gromskiano. Entonces, cuando el Gromskiano, que por lo general se le llama solamente W, es distinto de cero, entonces el conjunto es linealmente independiente. Y cuando es cero, entonces es linealmente dependiente. Y eso es lo que seguía en la teoría que estábamos viendo. Entonces aquí definíamos el Gromskiano, que era el determinante de esa matriz, y el criterio era que la solución o las funciones son linealmente independientes si el Gromskiano es distinto de cero, y son linealmente dependientes cuando el Gromskiano es cero. ¿Para qué me sirve esto de la independencia? Ya vamos a revisar. Entonces aquí, mire, aparece una nueva definición, conjunto fundamental de soluciones. Cualquier conjunto de Y1, Y2, Yn, de n soluciones linealmente independientes de cualquier ecuación diferencial homogénea de orden n en un intervalo i, nosotros le llamamos conjunto fundamental de soluciones en el intervalo. Entonces, ¿para qué me va a servir ese conjunto fundamental? Recuerde, conjunto fundamental es un conjunto de soluciones linealmente independientes. ¿Para qué me sirve? Entonces, primero revisamos la existencia de un conjunto fundamental.
existe un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación diferencial lineal de orden n en el intervalo i. Y en este caso nosotros siempre, recuerden por todo lo que conocemos del álgebra lineal, siempre podemos, bajo un conjunto de soluciones, generar un conjunto linealmente independiente. Haciendo algún tipo de arreglo, aquí también se puede hacer, ¿verdad? Siempre nosotros podemos obtener ese conjunto fundamental. Y esto, que es lo que más me interesa en esta última parte del contenido teórico, es la solución general de una ecuación diferencial homogénea. Y todo parte, miren, de un conjunto fundamental. Si nosotros tenemos un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación diferencial homogénea de orden n, entonces la solución general es esta combinación lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a calcular ese conjunto fundamental. Una vez que lo conocemos, lo que va a pasar es que vamos a tener este. Decir, ya tengo el conjunto fundamental, ahora voy a darme la solución general. Entonces la solución general va a ser esa combinación lineal. Y eso es lo que inicialmente me importa, ¿verdad? Digamos que por el momento es lo que me interesa conocer. Que ya luego se meten las no homogéneas, y esto es en la segunda parte, una vez que salgamos de las de coeficientes constantes de orden n, esto es lo que me va a interesar. Todavía tengo un par de minutos. Vamos a revisar el inicio de lo que vamos a trabajar mañana, que es reducción de orden. Entonces, reducción de orden es un proceso que me permite a mí calcular la solución general de una ecuación diferencial homogénea de orden 2. Esto me permite calcular la solución general de una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces nosotros tenemos esta ecuación diferencial homogénea, ¿verdad? Voy a agregar eso. Homogénea. Entonces, ya tenemos esta de segundo orden, homogénea. Sabemos que a sub 2 de x es distinto de 0. Entonces, la ecuación diferencial la podemos llevar a esta estructura. Entonces, dada esta ecuación diferencial y sea y1 de x solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo mi ecuación diferencial y conozco una solución. A partir de esta solución, nosotros podemos calcular una segunda solución. Tal que y1 de x y y2 de x son un conjunto fundamental de soluciones. Entonces,
como yo quiero que Y1 y Y2 formen un conjunto fundamental, ¿qué implica? Que Y1 de X y Y2 de X, mejor así, son soluciones. Y que W de Y1, Y2 es distinto de 0 para todo X. Entonces, esto es lo que pretendemos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Asumimos lo siguiente. Se asume que Y2 de X es igual a U de X por Y1 de X. U de X es una función no constante. ¿Por qué hago la advertencia de no constante? Porque de ser constante, entonces Y2 y Y1 serían linealmente dependientes. Entonces, U de X es una función no constante. ¿Quién es U? U de X va a ser igual a la integral de E a la integral de P de X entre Y1 de X al cuadrado diferencial de X. Eso va a ser U. ¿De dónde sale esa fórmula? Ustedes pueden buscar la deducción de la misma en reducción de orden en cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Si no, nos vamos a meter en el lío de estar trabajando. Me falta un menos. Es E a la menos integral de P de X. El nombre de reducción de orden consiste o se da porque nosotros, aquí falta un menos, ¿verdad? Porque la idea es que esta de segundo orden que tenemos aquí, al multiplicarla o al reemplazar Y2, que es solución, aparece una ecuación diferencial de primer orden. Entonces de ahí es donde aparece el nombre, ¿verdad? Y luego el despeje de la solución me lleva a esta expresión final de acá. Para fines prácticos no me voy a meter en el lío de cómo se deduce. Entonces, asigno deducción como tarea. Ojo, ¿verdad? Incluso esta deducción les puede aparecer en su examen, ¿verdad? Si ustedes escriban los detalles de la deducción, no como una pregunta directa de verdadero o falso, selección, ni nada de eso, sino que como una pregunta de las abiertas, ¿verdad? O que ustedes verifiquen que Y2 de la forma, porque Y2, recuerde, es este integral multiplicado por Y1, es solución. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Derivar y reemplazar Y2, o sea, esto reemplazado aquí, en la ecuación diferencial. Y llegar a que esa es una identidad. También es algo que a usted le puede aparecer en su examen parcial. Entonces, para que lo tome como consideración y pueda revisar algún libro de ecuaciones diferenciales. Eso aparece en todos los libros, ¿verdad? Cómo llegar a esta fórmula, pero la verificación de que Y2 es solución y que Y1 y Y2 son linealmente independientes, eso no, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas tres cosas puede aparecerles a ustedes. ¿Cheque? Entonces, mañana vamos a utilizar esta fórmula. Cómo hacer uso de reducción de orden para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dale. ¿No? Bueno, entonces continuamos el día de mañana. No olviden que hoy se cierra el foro, ¿verdad? Y la tarea, creo. Porque la tarea tiene un día más, no recuerdo. Pero revisen. Por si todavía había quedado algún comentario que no se había hecho o algo así. Entonces denle una revisada, ¿verdad? Cheque. Cheque, Lick. Gracias. Bueno, entonces seguimos mañana, joven. Dale.
Gracias. Cuídense mucho. Bueno. Cheque late.